en 29 de septiembre, electivo de medieval. Habíamos visto a Abelardo, resumiendo muy rápidamente como la visión que yo propongo es que él es sólido en su refutación del realismo y, bueno, cuando en cambio se pasa a proponer una doctrina positiva, ahí la cosa se hace un poco más difícil y dudosa. El punto débil fundamental que individuamos la vez pasada fue que él tiende un poco a identificar el universal con una imagen confusa que como que viene de lo particular, ¿no? Como que a partir de los particulares se crea una imagen indeterminada, eso significa confusa en el vocabulario medieval, una imagen indeterminada que sería como la base del universal o el universal mismo sería. El problema con esa visión del universal es que realmente no lo explica, porque la imagen indeterminada, o sea, el crear la imagen indeterminada de algo en realidad ya supone el universal. O sea, entra en el típico círculo vicioso del que trata de explicar el universal con un medio que no lo justifica, en este caso la impresión que viene de las sensaciones, ¿no? Y claro, se produce algo en la mente, pero no se da justificación de eso. Se produce, por ejemplo, una imagen indeterminada de un árbol, de una torre en la mente, pero el hecho de que sea indeterminada supone que haya un universal detrás, porque si no, no se explica cómo yo he pasado de lo particular a lo universal, precisamente, a lo común, ¿no? ¿De dónde ha salido esa idea de lo común, del ser común, de la semejanza? Bien, vamos a ver cómo presenta el problema Tomás de Aquino. Bueno, de ente et esencia, como dice el título, es precisamente un intento de profundizar los diferentes significados, ¿no? de estas palabras que generan tanto debate, el ente y la esencia, desde la obra de Aristóteles, en definitiva, que es el primero que se esfuerza por darle una definición más precisa, pero sin lograrlo demasiado, ¿no? Aquí yo lo puse en columnas paralelas para que tengamos el texto latino al lado. Vamos a partir entonces por el prólogo. Bueno, no vamos a leer, como les puse en el correo, no vamos a leer todo el de Antetesencia, solamente los capítulos específicos que se refieren aquí al tema que nos interesa. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Bien, perfecto. Puedes elegir castellano o latín. ¿El prólogo? Prólogo. Ya. Teniendo en cuenta que, según advierte el filósofo en el primer libro de los cielos y la tierra, un error pequeño al principio es grande al fin, y que, según dice Avicena al comienzo de su metafísica, el ser y la esencia es lo primero que el entendimiento capta. Para evitar las dificultades que el desconocimiento de estas nociones ocasionaría, se ha de establecer el significado de los términos esencia y ser, su relación con las nociones lógicas de género, especie y diferencia, y el modo en que el ser y la esencia se manifiestan en las diversas cosas. En esta materia nos vemos obligados a empezar por lo más inmediato, desde la noción de ser a la noción de esencia, porque es mejor aprender siguiendo el camino más fácil y, dado que lo secundario se nos presenta primero, los conceptos simples se deducen de los compuestos. Bien, bueno, este prólogo es importante. Bueno, primero que todo nos dice las fuentes, ¿no? En que se está basando, que son básicamente dos autores. ¿Cuáles son estos dos autores? El primero es el filósofo, y bueno, evidentemente hay que saber que en el Aristóteles, vocabulario... ¿no? ¿Cómo? El filósofo de Aristóteles. Claro, en el vocabulario escolástico de las escuelas, bueno, ya estamos, evidentemente, en esa parte histórica no vamos a entrar ahora, la pueden ver en el manual, y estamos en la época de las universidades, ¿no? O sea, Tomás de Aquino está ya haciendo clase
en la universidad, en el uso de la universidad, o la escuela, como se llamaba, el filósofo por excelencia es Aristóteles, ¿no? Porque nuevos escritos de Aristóteles han llegado al conocimiento en Occidente ahora también por la intermediación de los árabes, y entonces se produce todo un entusiasmo como aristotélico, y el filósofo por excelencia es Aristóteles, ¿no? Bueno, eso como nota muy general, lleva un poco, evidentemente, a un poquito a un exceso, ¿no? Como todos los entusiasmos, cuando un autor de pronto es descubierto, etcétera, genera un entusiasmo que hace que este filósofo reciba un tratamiento un poquito, diríamos, exagerado, ¿no? O sea, el aporte, evidentemente, de Aristóteles es importante, pero no es el único filósofo, ¿no?, que está en la base de la sistemación escolástica, ¿no? Hay diferentes fuentes, y el hecho que Aristóteles sea considerado de una forma como tan entusiasta no disminuye el hecho que muchos elementos platónicos, por ejemplo agustinianos, ¿no?, quedan en la filosofía escolástica, solo que se dan por obvio porque ya eran antiguos, y entonces por eso, bueno, el filósofo es Aristóteles, ¿no? Pero fuente no menos importante es Avicenna, que es también un neoplatónico, ¿no? Los árabes continúan después de la conquista árabe del Oriente Romano, ¿no?, y continúan la filosofía griega, ¿no?, que es básicamente filosofía neoplatónica, de manera que Avicenna, ¿no?, el gran filósofo árabe, o mejor dicho persa, ¿no?, él es un persa que escribe en árabe porque está bajo la dominación árabe, y él es un continuador, podríamos decir, de los griegos, fundamentalmente de los neoplatónicos. Bueno, dentro de la escuela neoplatónica, como sabemos, también estaban insertados importantes aportes aristotélicos. Esto era para decir que no hay como una oposición, como a veces se le imaginan los modernos, entre como platónicos y aristotélicos. Más bien hay una especie de simbiosis, ¿no? Hay elementos digamos, de los dos. Bueno, esta frase de Avicenna yo la subrayé porque es muy importante. Justo al comienzo de su metafísica, no, Avicenna dice que ens et essentia, bueno, en la traducción latina del texto árabe, no me voy a meter con el árabe, eso lo vamos a ahorrar. En la traducción latina dice, ens et essentia suntque primo intellectu concipiuntur. Entonces, ese es un axioma, digamos, fundamental de la filosofía de Avicenna, y después también lo será de la filosofía de Tomás de Aquino, que evidentemente viene de Platón y Aristóteles, pero condensa en una sola frase algo que no se encuentra tal cual, ¿no? Ni exactamente en Platón ni en Aristóteles. Es una síntesis que hace Avicenna, ¿no?, sobre todo la base de la tradición neoplatónica. Es muy importante, y como pueden apreciar, eso va a ser después la base fundamental, ¿no?, de la doctrina de los universales, porque está diciendo que lo primero que el intelecto concibe, entonces el primer concepto, no es propiamente el concepto de ser, del cual viene después el abstracto, esencia, ¿no? Entonces es como el inicio, ¿no?, el inicio del conocimiento, la captación de este primer concepto. Podríamos llamarlo como el primer universal. Y bueno, de ahí evidentemente después se puede pasar a analizar cómo ente y esencia se relacionan a diferentes clases de realidad, ¿no? Diferentes entes, diferentes esencias que componen la experiencia, lo que cae bajo la experiencia y la ciencia humana. Bien, capítulo primero. ¿Quiere seguir? ¿Quién estaba leyendo? Yo sigo. Bien. De acuerdo a lo señalado por el filósofo en el libro quinto de la Metafísica, el ente per se dice de dos maneras. De un modo, el ser clasificado en las 10 categorías, y de otro modo, el ser que equivale a la verdad de las proposiciones. La diferencia entre ambas consiste en lo siguiente. Según el segundo modo, se denomina ente a todo aquello de lo que se pueda afirmar algo, aun cuando no se trate de una cosa real alguna. Así, por ejemplo, cuando se dice que la negación es opuesta a la afirmación y en el ojo está la ceguera, las privaciones y las negaciones son tratadas como seres.
Según el primer modo, en cambio, solo se llama ente aquello que pone algo en la realidad, in re, de manera que ni la ceguera, ni las privaciones, ni las negaciones son seres. Por lo tanto, el término esencia no deriva de ente, dicho del segundo modo, porque si así fuera, se podría llamar entes a cosas que no tienen esencia, como las privaciones. El término esencia deriva de ente, dicho del primer modo. De ahí que en el mencionado pasaje el comentarista advierta que la palabra ente, dicho del primer modo, es lo que significa la esencia de la cosa. Y puesto que el ser, según se ha dicho, cuando se entiende en este sentido, se divide en 10 categorías, es preciso que la esencia sea lo que es común a todas las naturalezas por las cuales los seres corresponden a los diversos géneros y especies. Así, por ejemplo, la esencia del hombre es su humanidad. Y, dado que lo que sitúa a una cosa dentro de un género o una especie es lo que se expresa en la definición de qué es la cosa, los filósofos usan el término cuidad, por esencia. Quididad, Quididad, por esencia. quidditas, también puedes decirlo en latín, quidditas. Sí, Esto es lo que frecuentemente señala el filósofo con la expresión lo que cada cosa es. Es decir, aquello que da a la cosa el ser lo que es. También se la llama forma, entendiendo por ello la perfección o certeza de cada cosa, como dice Avicena en el segundo libro de su Metafísica. Recibe además el nombre naturaleza, entendida esta palabra en la primera de las 4 acepciones señaladas por Boecio en su libro Las dos naturalezas. Naturaleza es todo lo que de alguna manera puede ser captado por el entendimiento, y dado que ninguna cosa es inteligible sino por su definición y esencia, en el mismo sentido, dice el filósofo en el quinto libro de la Metafísica, que toda sustancia es naturaleza. La palabra naturaleza, así entendida, indica más bien la esencia en cuanto a inclinación a la acción propia de las cosas, pues ninguna cosa carece de su propia acción. El término quididad, en cambio, deriva de aquello que se expresa en la definición y se denomina esencia en cuanto por ella y en cuanto ella la cosa tiene ser. En rigor, el ser es predicado de la sustancia. En segundo lugar, de manera impropia, se predica de los accidentes, porque el ser primariamente está en las sustancias y solo secundariamente en los accidentes. Tanto las sustancias simples cuanto las compuestas tienen esencia, pero en las simples la esencia está de un modo más verdadero y noble, porque ella tiene también un ser más noble. Además, a medida que tiene un ser más noble, las sustancias llegan a ser la causa de las cosas compuestas. Al menos esto es lo que ocurre con Dios, sustancia primaria y simple. Puesto que las esencias de las sustancias simples están demasiado ocultas, se ha de comenzar por el análisis de las esencias de las sustancias compuestas. Como se ha dicho, siempre es conveniente empezar por lo más asequible. bien. Aquí él entonces sistematiza, ¿no?, algo que Aristóteles enuncia en el libro quinto de la Metafísica, ¿no?, esta partición del ser en dos, ¿no? El ente se dice de dos maneras, que Aristóteles la enuncia, pero después no siempre es tan coherente con esta sistemación. En cambio, aquí Tomás le da una mayor coherencia, ¿no? O sea, hay dos modos del ente, ¿no? De un modo, el ser clasificado en las 10 categorías, y de otro modo, el ser que equivale a las verdad de las proposiciones. Bueno, el ser clasificado en las 10 categorías, en definitiva, es el ser real, ¿no? Porque es el ser real que se puede entender como sustancia, ¿no?, la primera de las categorías aristotélicas, o como las diferentes, después, relaciones que el ser tiene, ¿no? Y entonces podríamos resumir que de un modo se entiende el ser real, ¿no? El ser real, la res, como se dice. Y después hay otro modo del ser, ¿no?, que en cambio equivale a la verdad de las proposiciones, ¿no? O sea, el ser de los entes que nosotros pensamos como verdaderos, o en otras palabras, el ser de los universales, ¿no? O sea, el ser de los universales, entonces, es un ser también, o sea, existe, pero es otro modo del ser. Entonces hay aquí una diferencia ontológica básica en dos planos. Y bueno, la definición que saca es también de Aristóteles. Según el segundo modo, se denomina ente a todo aquello de lo que se puede afirmar algo, aun cuando no se trate de cosa real alguna.
¿no? O sea, los entes mentales, los entes, digamos, de razón, como también se llamarán, no tratan, o sea, no tienen como objeto directo una cosa real directamente, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se dice que la negación es opuesta a la afirmación, en el ojo está la ceguera, etcétera, son todos conceptos que muestran que el ente mental, ¿no?, es diferente al ente real. Ahora, eso no significa que ¿Profe? sean... ¿Sí? Disculpe, ¿el ser de lo universal a cuál modo corresponde? ¿A cuál de ambos? Al segundo modo, sí. El Ya, gracias. el que Aristóteles llama usía segunda. Él llama deutera usía. Dice primera usía y segunda usía, ¿no? Él dice, en Aristóteles, claro, el uso de usía no es siempre coherente, porque a veces él dice en la metafísica, en ese libro Z que nosotros que tienen que leer, yo voy también a subirles una traducción alternativa, porque la verdad es que la traducción de Gredos no me gusta. Entonces ahí con el ayudante intentamos armar una traducción alternativa, al menos de los capítulos clave. ¿Qué ocurre? Que Aristóteles dice en algunos pasajes que el universal no es usía, no es esencia. Pero después, en otro pasaje dice que hay dos maneras de usía, ¿no? Entonces hay una proteusía que es la sustancia, el ser real, y hay una segunda usía que es el ente mental, el ente verdadero, ¿no? Y entonces pareciera que ahí como que recapacita, o sea, que hay una, que hay sí un sentido en que se puede afirmar que el universal es ente, porque tiene que ser algo, ¿no? De otro modo, el mismo Aristóteles dice, si el ente verdadero no fuera nada, entonces nuestra ciencia sería ciencia de nada, ¿no? Porque toda nuestra ciencia se rige sobre el uso de los universales. Y si los universales no fueran nada, ¿no?, al conocerlos no conoceríamos nada. Ahora, eso que son distintos del ente real se ve particularmente en los conceptos negativos. O sea, en los conceptos negativos es claro que no hay directamente un referente real, ¿no?, para el ente de razón. Cuando yo hablo de la ceguera, digo, ¿dónde está la ceguera? Bueno, está en el ojo, pero en realidad no es que la ceguera sea algo que esté en el ojo, no, más bien, ¿no?, más bien es algo que le falta al ojo, ¿no? Es un defecto, es un daño, ¿no?, un defecto del ojo. Y entonces el concepto de la ceguera muestra con claridad que el ente de razón, el ente mental, ¿no? No es un ente real, es otra clase de ente, es un ente virtual, como se dirá después, ¿no? Ahora, eso se ve con más evidencia si yo formulo el concepto negativamente, pero eso vale igualmente si el concepto es positivo, ¿no? Cuando digo la vista, ¿no? Claro, la vista sí está en el ojo, pero en realidad no es que sea directamente, o sea, es una afirmación que se hace acerca del ente real, pero no es el ente real mismo. No, tanto así que yo puedo hablar de la vista también cuando nadie está viendo. No es que sea necesario que en la realidad no esté algo que le corresponde. Yo lo puedo simplemente también pensar, ¿no? Así como puedo pensar la sirena, el centauro, etcétera, o puedo pensar, o antes que exista el avión, Leonardo lo pensó, ¿no? Y otra gente lo pensó. No existía, pero lo pensó. Digamos, el ente pensado eh, tiene, o sea, tiene un plano del ser diferente al del ente real, pero tiene un plano del ser. Entonces existe según un segundo modo de ente, es un ens segundo modo. Entonces, bueno, él quiere subrayar que el primero, o sea, tiene una razón lo que dice Aristóteles cuando dice que el término esencia es dicho del ente del primer modo, porque esa es como la base, o sea, el ente primero, primariamente, es el ente real. Entonces el término esencia deriva del ente dicho del primer modo real.
Bueno, y eso también lo subraya con la autoridad del comentarista. ¿Quién es el comentarista? Commentator, también un personaje ya tan conocido en las escuelas como de lectura de estudio obligatorio en los programas, que no es necesario mencionar el nombre, es simplemente el comentarista. Sobreentendido comentarista de Aristóteles. Es alguien que comenta Aristóteles. ¿Quién es que comenta Aristóteles? Fundamentalmente como base del programa de las escuelas. No sé si eso lo han visto en sus lecturas históricas ahí del manual, ¿no? No. El comentarista es otro filósofo árabe, es Averroes. Esta vez no del Oriente, Avicena es persa, ¿no? Averroes es español, es un árabe de España, de Córdoba, que escribió los más importantes comentarios a Aristóteles anteriores a los en la época anterior a Tomás de Aquino. Entonces, cuando Tomás de Aquino es profesor, él, como el texto que tiene, es un joven profesor, entre paréntesis. Aquí estamos en 1256, al comienzo de la carrera de Tomás de Aquino, que de todos modos murió bastante joven, como a los 55 años. Y cuando escribía esto tenía como unos 30 más o menos, estaba como al comienzo. Entonces, bueno, depende más claramente, ¿no?, también de las fuentes que él utiliza, que son obligatorias en el currículum de la escuela. Bueno, Averroes había escrito muchos comentarios, un comentario llamado corto, un comentario mediano, un comentario largo, que era muy amplio. Por este comentario amplio o largo era sobre todo famoso, un comentario muy detallado a Aristóteles. Bueno, y aquí el comentarista dice, resumiendo a Aristóteles, ente dicho del primer modo es lo que significa, ¿no?, la esencia de la cosa. Bueno, después la esencia, ¿no?, el ser se divide en 10 categorías, y por estas categorías entonces se distinguen géneros y especies. Y bueno, la especie también se expresa con la palabra quididad, que resume la pregunta ¿qué es? ¿No? Quid est hoc? ¿Qué es esto? ¿No? Quid est res? ¿Qué es esta cosa? O sea, lo que responde a esta pregunta es la definición de la cosa, ¿no? Lo que cada cosa es. Eso es lo que se llama la quididad, quiditas. También se llama forma, también se llama naturaleza, son todos sinónimos. Profe, ¿Sí? entonces naturaleza es otro sinónimo más que tiene esencia. Claro, claro. Es otro sinónimo, claro, que se toma aquí de la definición que da Boecio, ¿no? Naturaleza es todo lo que de alguna manera puede ser captado por el entendimiento, ¿no? O sea, cómo el entendimiento capta la cosa, lo que el entendimiento capta de la cosa, eso es su naturaleza. Ahora, claro, puede haber, son sinónimos, pero pueden cubrir diferentes ángulos conceptuales, ¿no? Por ejemplo, aquí él precisa, la palabra naturaleza indica más bien la esencia en cuanto a inclinación a la acción propia de la cosa. O sea, en la naturaleza vista del lado como del acto intrínseco de la cosa. Ninguna cosa carece de su propia acción, ¿no? Por ejemplo, claro, la naturaleza del fuego es quemar, calentar. Entonces, visto de ese lado. En cambio, el término equidad más bien se centra en como la definición. ¿Cuál es la definición, no, de fuego? Es aquello que, eso se llama equidad, visto del ángulo como de la definición conceptual. Pero es la misma cosa vista bajo diferentes ángulos, ¿no? Bueno, y aquí está implícita, pero no del todo aclarada, esa diferencia que en cambio sí siempre tiene cuidado de aclarar Rosmini, porque eso es lo que produce muchas veces la confusión en estos discursos. La diferencia básica entre esencia ideal y esencia real, ¿no? Aquí como lo que se llama naturaleza, ¿no?, es más bien la esencia real de algo. En cambio, aquello que se expresa en la definición es más bien la esencia
ideal, ¿no? Lo que está en el concepto. Claro que lo que está en el concepto corresponde a lo que está en la cosa. Corresponde, pero no es la misma cosa, ¿no? El concepto es una entidad distinta a la cosa, aun cuando corresponde a la cosa. Eso es toda la dificultad de este tema, ¿no? Que corresponde, pero no es la idéntica entidad. Profe, ¿Sí? el término de equidad no me quedó claro. Equidad es lo mismo que esencia en el sentido de definición, porque responde a la pregunta ¿qué es? Entonces, por ejemplo, el triángulo es una figura con 3 ángulos. No, esa es la equidad del triángulo, ser una figura con 3 ángulos. O sea, es su definición, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la definición. Gracias, profe. Y otra pregunta, ¿qué era eso que correspondía a otro concepto, pero no era lo mismo en definitiva? O sea, no. Lo que corresponde a la cosa es el concepto. O sea, el concepto me habla de la cosa, ¿no? El concepto de caballo me habla del caballo. O sea, la definición del caballo me dice, me informa realmente, o sea, de lo que realmente es el caballo, ¿no? Corresponde al caballo real. Pero sería un error pensar que el concepto se identifica con el caballo real, ¿no? Que como corresponde, Claro, entender corresponder como ser igual a. claro. Cuidado que este equívoco no es que esté pasado de moda, ¿eh? Todos estos equívocos lo interesante de esta controversia, bueno, de la mayoría de las controversias, pero de esta quizás de manera especial, es que sigue hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy hay filósofos que defienden que el ser verdadero no es más que el ser real. O sea, como que en la mente nosotros tenemos como una especie de acceso directo al ser real, de manera que hablar del concepto de caballo no es más que hablar del caballo mismo, como si el caballo estuviera como directamente en nuestra mente, ¿no? Después le ponen nombres diferentes, los rebautizan esa doctrina, pero son siempre reciclajes de errores antiguos. Esto, por ejemplo, modernamente ya lo llaman disquotational theory of truth, la teoría disquotacional, porque, o sea, quote en inglés significa citar, ¿no? De decir, abrir comillas. Cuando yo abro comillas y digo, el caballo es, 2 puntos, abrir comillas, definición del caballo, cuadrúpedo, etc. Al decir disquotational, ellos dicen, bueno, lo que está entre comillas es simplemente lo real, solamente que le pusiste comillas para decir que está en la mente, pero sería la misma cosa. O sea, el caballo real y lo que está entre comillas en la definición sería lo mismo, según estos filósofos, ¿no? Eso es evidentemente falso, ¿no? Y Tomás los está aquí distinguiendo, ¿no? ¿Por qué es falso eso? ¿Cómo se sabe que es falso? Es muy fácil ver que es falso. Bueno, lo acaba de decir él mismo, ¿no? Pero yo mismo lo acabo de decir, pero podrían decírmelo de nuevo. ¿Cuál era la pregunta, profe? La pregunta es, ¿por qué es diferente? O sea, si bien digo que un concepto corresponde a la cosa, no me dice la verdad acerca de la cosa, sin embargo el concepto es distinto de la cosa. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo es fácil demostrarlo? Podría ser porque, Refutando a los que sostienen que es como la misma cosa, que no existe un problema de la verdad y de los universales, todos inventos de los filósofos viejos, medievales, antiguos, etcétera. No, es la misma cosa, porque nosotros con la mente captamos como la realidad como tal. Entonces el concepto es como lo mismo que la cosa. Lo mismo, es podría la ser misma porque la entidad. cosa es un particular, ¿Cómo? que podría ser que el problema es que la cosa es un particular. Claro, uno de los problemas es que la cosa es particular y en el concepto siempre hay un elemento universal, ¿cierto? Otra observación que hace ver que son 2 cosas diferentes
Que uno es como material o corporal y otro es como mental o algo así como ideal. Claro, que uno es corpóreo y el otro es incorpóreo. Bueno, el concepto, el caballo pesa 140 kilos. Bueno, sí es muy flaco. Eh, pero el concepto de caballo, ¿cuánto pesa? ¿No? Eh, el mismo concepto del peso, ¿no? El mismo concepto del peso no es el peso. Cuando yo digo el caballo pesa, pero el concepto no pesa. Entonces, evidentemente, son dos cosas. No, el caballo no lo puedo llevar a cuesta. El concepto, digamos, no lo necesito llevar a cuesta. No tiene peso, no tiene color. El concepto del color no tiene color. No, el concepto del color me dice algo del color. El concepto del color rojo me dice algo del rojo. Pero el concepto del rojo no es rojo. Entonces, es otra entidad, ¿no? Y bueno, la observación que hicieron ya los filósofos griegos, ¿no? Ya, primer Platón, el ente muda, cambia, muere, ¿no? El concepto no cambia, no muda, no muere, queda ahí. Entonces, claramente, ¿no? Bueno, ese es el motivo ideológico por el cual se ensaña tanto una parte de los filósofos hasta hoy para negar que el concepto es distinto del ente corpóreo es precisamente este como rechazo a priorístico, este rechazo como ideológico, como a priori, de querer negar todo lo que no se reduce a la materia. Es el prejuicio materialista. En el momento en que se admite que existe un ens segundo modo, un ente de un segundo modo, de otro modo de ser, que no está sujeto al cambio, a la muerte, a las leyes de la física, etcétera, ya se ha admitido un plano de realidad que va más allá del materialismo, se niega el materialismo. Y eso para muchos simplemente es un dogma que no se puede poner en discusión y están dispuestos entonces a aceptar todo tipo de contradicciones con tal de mantener ese como prejuicio. Bien. Bien, bueno, a su vez el ser real, bueno, como dice Aristóteles, no se divide en dos, se puede predicar de la sustancia de manera más propia, ¿no? Y después también se predica de los accidentes, aunque de manera impropia. Secundum, más que traduce de manera impropia, el latín dice secundum quid, sería bajo, secundum quid sería bajo un aspecto. Bajo un aspecto se predica de los accidentes, ¿no? También, las cosas son reales, los accidentes de las cosas reales también son reales, ¿no? Si bien dependen de las sustancias. Por ejemplo, que la persona, por ejemplo, en una sustancia, el accidente puede ser que tiene el pelo rubio, pero también es algo real, ¿no? Ambos pertenecen al campo del ser real, aunque el pelo no es una sustancia autónoma, sino que depende de la sustancia de la persona. Mm. Bueno, después este pequeño apartado sobre las sustancias simples y las sustancias compuestas es una discusión más complicada que aquí no profundiza, solamente como la insinúa. Claro, hay sustancias simples, pero fundamentalmente una sola, que es Dios, que es sustancia primera, y las sustancias creadas, ¿no? Que son sustancias compuestas, que son compuestas de sustancias y accidentes. Aquí no entra como en el detalle de como de esta discusión que es complicada, pero lo vamos a observar de paso, es un punto importante, que no está, lo que los medievales tendrán que, digamos, reflexionar porque no está explícitamente analizado en las categorías de Aristóteles. Cuando Aristóteles en el libro de las categorías habla de la sustancia y después de las otras 9, digamos, categorías diferentes a la sustancia, habla de la sustancia sin precisar si es la sustancia primera y simple, o sea, Dios, o si las sustancias, o se está hablando de las sustancias compuestas.
Entonces eso crea una dificultad. ¿Qué es exactamente sustancia? Es primero la sustancia, ¿no? Empírica, las sustancias compuestas, de las que hay que empezar. También Tomás dice hay que empezar por ahí porque es más asequible. Pero por otro lado, Dios es la sustancia simple. Pareciera que al intelecto entonces es más asequible la sustancia simple. Entonces aquí hay un punto que no deja de todavía de quedarle claro a Tomás. Tendrá que eso reflexionarlo más. Como digo, este es un Tomás todavía muy joven. Tiene apenas 30 años. Y ese es uno de los puntos ambiguos digamos, de las categorías aristotélicas. Pero ahora no va como directamente al punto que estamos tratando, así que no lo vamos a profundizar en este momento. Leamos el 2. ¿Algún otro voluntario? ¿Yo puedo Ya, leer profe. igual? Eduardo, Dale, no. Voy, ya. bien. Y las sustancias compuestas se manifiestan en la materia y la forma. Así, en el hombre se manifiesta el cuerpo y el alma. No se puede afirmar que una sola de ellas sea la esencia. Es claro que la materia sola no es la esencia, porque por la esencia se puede conocer una cosa y de acuerdo a ella clasificarla en una especie o género. Pero la materia no es punto de partida del conocimiento, ni es lo determinante para incluir una cosa en una especie o género determinados. Esto se hace teniendo en cuenta aquello que la constituye el acto. Tampoco, como afirman algunos, la sola forma es la esencia de la sustancia compuesta. De acuerdo a lo anteriormente dicho, la esencia de una cosa es aquello que se expresa en su definición. La definición de las sustancias naturales no solo contiene la forma, sino también la materia. De lo contrario, no habría diferencia entre las definiciones físicas y las definiciones matemáticas. Tampoco se podría decir que la materia integre la definición de la sustancia física como un simple agregado a la esencia o como un ser extraño a la misma. Semejante definición corresponde a los accidentes, que, con propiedad, no tienen esencia y por eso en su definición es necesario incluir un sujeto que no pertenece al género de ellos. Es evidente entonces que la esencia comprende la materia y la forma. Tampoco se puede decir que la esencia sea la relación existente entre la materia y la forma, o algo añadido a ambas, porque esto sería necesariamente algo accidental o extraño a la cosa e incapaz de darla a entender, lo cual es propio de la esencia. Por la forma, que es el acto de la materia es ese acto y es de tal especie, mientras que lo añadido no da a la materia el ser actualmente, sino el ser de tal manera una vez que el ser se ha actualizado, lo cual es propio de los accidentes. Así, la blancura hace que algo sea actualmente blanco. Eso cuando se detecta lo cual forma accidental, no es estricto engendrarse, sino una generación en sentido menos estricto. Aquí hay una letra de más. Ahí. Sigue nomás. Resulta entonces que la palabra esencia, aplicada a las sustancias compuestas, significa aquello que está compuesto de materia y forma. De acuerdo con esto es que Boecio dice en el comentario de las categorías que usía significa compuesto. Usía es para los griegos lo mismo que para nosotros esencia, como lo hace notar él mismo en el libro Las dos naturalezas. También Avicena sostiene que la cuidad de las sustancias compuestas es el compuesto de materia y forma. Del mismo modo, en relación al séptimo libro de la Metafísica, el comentarista dice: la naturaleza de las especies de las cosas sometidas al proceso de generación es algo intermedio, compuesto de materia y forma. A la misma afirmación se llega por vía de la razón. El ser de la sustancia compuesta no es solo el de la forma ni solo el de la materia, sino el ser de todo el compuesto, y la esencia es aquella según la cual la cosa es. Por eso la esencia, de la cual la cosa toma el nombre de ente, no es solo materia ni solo forma, sino una y otra, aunque la forma solo sea, en cierto modo, la causa de su ser. Así vemos que las cosas compuestas no se las denomina por un solo principio, sino por aquel que los abarca a todos, como ocurre con los sabores, en los cuales la dulzura es producida por la acción del calor que resuelve la humedad. Aun cuando sea el calor la causa de la dulzura,
un cuerpo no se denomina dulce por el calor, sino por el sabor, que incluye los principios de cálido y húmedo. Suponiendo que la materia es el principio de individuación, parece concluirse que la esencia, compuesta de materia y forma, es particular, no universal, de lo cual se diría que los universales no tienen definición, porque la esencia es lo expresado por la definición. Por eso se debe aclarar que el principio de individuación no es la materia en cualquier estado, sino solo la materia señalada, la materia que está comprendida entre determinadas dimensiones. Esta materia no integra la definición del hombre en cuanto hombre, pero debería integrar la definición de Sócrates, si Sócrates tuviera definición. En la definición de hombre no entra la materia señalada, porque en ella no se mencionan estos huesos ni esta carne, sino simplemente los huesos y la carne en general, que constituyen la materia no señalada del hombre. Bueno. Aquí entonces de nuevo toma lo que dice Aristóteles en las categorías, pero lo delimita, lo aclara para evitar contradicciones que había en otros pasajes de Aristóteles. No sé si se acuerdan que en el libro séptimo de la Metafísica, en un momento dado Aristóteles dice que usía puede ser la materia, puede ser la forma, o también puede ser el compuesto de ambas, ¿no? Por lo cual la definición de usía queda completamente indeterminada. Puede ser la materia, puede ser la forma, o puede ser el compuesto de ambas, ¿no? En cambio aquí él nos aclara que no puede ser, no se puede afirmar que una sola de ellas sea la esencia, ¿no? Porque en las sustancias compuestas se comprenden la materia y la forma, ¿no? Por ejemplo, en el hombre se manifiestan el cuerpo y el alma. Y entonces insiste, ¿no? Que no puede ser ninguna de las dos tomada por sí sola, tampoco ni la sola materia, ni la sola forma, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser el compuesto, lo que Aristóteles llama el sínolo, y lo que él está llamando la sustancia, que fíjense bien que la palabra sustancia no se usa en este sentido, no está en griego, no tiene un correspondiente directo en griego, entonces es aquí con el latín de los escolásticos tenemos un progreso terminológico esencial, ¿no? Porque se distingue precisamente la sustancia como esencia real, ¿no? De la esencia como esencia puramente mental, ¿no? La sustancia compuesta es el ser real. Y la esencia que la describe es evidentemente ideal, ¿no? La esencia de una cosa es la que se expresa en su definición, ¿no? Es la esencia ideal que se expresa, es el concepto de algo que se expresa en su definición. Y las definiciones definen sustancias, ¿no? De manera que la esencia real pasa a tener otro nombre diferente, lo cual aclara mucho la película. O sea, da un corte muy neto no a todas, pero a algunas de las más importantes ambigüedades que habían quedado en la exposición aristotélica, en la metafísica, pero también en los segundos analíticos, en las categorías, ¿no? Entonces hay una esencia que define la sustancia, definición de las sustancias. No, si no fuera así, no habría diferencia entre las definiciones físicas y las definiciones matemáticas. O sea, hay una, claro, las definiciones matemáticas no corresponden evidentemente a sustancias, ¿no? Sino que son puros entes de razón. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría explicar nuevamente lo de la definición de la sustancia? No lo comprendí bien, por favor. La definición de la sustancia, lo que quiero recalcar es el uso mismo de la palabra sustancia, ¿no? Que aparece aquí como término técnico en el vocabulario latino, que no está como tal en griego, porque en griego todo es usía. Entonces, cuando uno lee la metafísica, está navegando en esta continua ambigüedad, de que no se sabe si se está hablando de la usía en el sentido de universal, ¿no?
o la usía en el sentido de sustancia concreta, ¿no? Por sustancia, para que no queden dudas de eso, por sustancia aquí se entiende la sustancia individual, el individuo, o sea, este hombre, ¿no? Este hombre es una sustancia. En el vocabulario aristotélico sería una usía primera, ¿no? Claro, Aristóteles había hecho esta diferencia entre usía primera y segunda, pero después muchas veces habla de usía y no es claro si está hablando de la primera o de la segunda, ¿no? Y muchas veces niega que el universal sea usía. En cambio aquí el progreso es terminológico, o sea, terminológicamente se fija, no, que sustancia es el ente individual concreto, ¿no? Y por lo tanto ahora es posible, digamos, distinguirlo bien de la esencia ideal, ¿no? Que es aquello que se expresa en su definición, ¿no? Ahora, no es que quede todo resuelto con eso, como veremos, pero sin duda esto marca un progreso importante. ¿Es más claro? Sí, profe, muchas gracias. No, y eso entonces contiene forma y materia, ¿no? Entonces la definición de la sustancia contiene forma y materia, porque la sustancia es forma y materia, ¿no? No es solo la materia, evidentemente, porque la materia por sí sola podría ser simplemente una lista. O sea, si yo hago una lista de los átomos que me componen, yo puedo decir, bueno, yo dentro de mí tengo toda esta lista de átomos de carbono, qué sé yo, hidrógeno, no, pero la lista de los átomos no es la definición de ser humano. Estos átomos tienen que ser organizados según una forma, ¿no? Después, en cambio, hay una parte que para mí es problemática, no solo para mí, sino que constantemente ha sido objeto de críticas esta parte, cuando dice después que todo esto que está entre medio no agrega nada importantísimo. Este principio que aquí él introduce, que también es antiguo, él lo rescata también de las escuelas antiguas, que la materia es el principio de individuación. Para él es como una especie de axioma. La materia es el principio de individuación. Pero como ven, lo supone, no es que lo argumente, lo toma como una especie de axioma, pareciera que debería aceptarse como tal. La materia es el principio de individuación. Si suponemos eso, parece concluirse que la esencia compuesta de materia y forma es particular, no universal, de lo cual se seguiría que los universales no tienen definición, porque la esencia es lo expresado por la definición. Todo eso no convence. Voy a seguir otro poquito para ver por qué. Por eso se debe aclarar que el principio de individuación no es la materia, sino solo, en cualquier estado, sino la materia señalada. O sea, esta materia, la materia que está comprendida entre determinadas dimensiones. Esta materia no integra la definición de hombre, claro, porque si es esta, es algo particular, ¿no? O sea, él dice, la materia es principio de individuación porque es esta materia y no otra, ¿no? O sea, la forma humana, supongamos, es la misma en el hombre Platón y en el hombre Aristóteles. Pero lo que distingue a Platón y Aristóteles es que Aristóteles es esta lista de átomos, o sea, la materia aquí, digamos, esta masa de carne y hueso es Sócrates. Eso quiere decir materia señalada. Esta materia, esta que te estoy indicando, o sea, está identificada en estas coordenadas como espaciales, sería Sócrates, y esta otra sería Platón. O sea, la materia sería principio de individuación.
y no argumenta más, como que esto lo da como casi por supuesto. Si suponemos eso es así, todo está en ver si eso es verdad, no que la materia sea principio de individuación. A muchos no le convenció. El principal opositor de esta teoría será después Juan Duns Scoto, el gran maestro que pertenece a la otra orden mendicante moderna, digamos, que se acaba de crear en esa época, que es dominico, perdón, que es franciscano. Tomás de Aquino es un dominico, ¿no? Y bueno, las dos órdenes son las que proveen en esta época los mejores maestros de filosofía en general. Scoto, por ejemplo, atacará a Tomás precisamente sobre este punto. ¿Quién dijo que la materia es el principio de individuación? Eso parece chocar con muchos otros, digamos, postulados importantes, porque él acaba de decir, fíjense que él acaba de decir que digamos, lo que define una sustancia, ¿no? La esencia, incluye materia y forma. Y entonces, ¿cómo puede ser que la materia ella sola sea el principio? Y acaba de decir que la materia sola, ella tampoco puede serlo porque tiene que ser una materia señalada. Entonces esto ya se contradice aquí en estas mismas líneas, porque si es señalada, entonces no es una materia sola. No es la materia como tal, es la materia delimitada, pero el delimitarla ya es darle, es aplicarle un concepto, es decir, es esta materia, digamos. Y bueno, esta materia hecha de un cierto modo, no es simplemente que es esta masa, como decíamos antes, Sócrates no es simplemente como esta lista de moléculas, son moléculas organizadas digamos, en una forma, ¿no? Claro, la forma humana, pero después también la forma particular de Sócrates. De manera que esto queda un punto, digamos, un punto débil de lo que él después... Y bueno, y este axioma, aquí él es joven, pero después lo mantendrá hasta viejo, esto de que, entre comillas, viejo, porque murió no tan viejo. Pero mantendrá este axioma de que la materia es principio de individuación, aun cuando eso se opone a principios, en cambio, que son mucho más sólidos, mucho más importantes. Por eso después Scoto corregirá eso y dirá, no, que la forma es el principio de individuación. Claro, es la materia, pero no, es en cuanto delimitada por una cierta definición que dice cuál es concretamente su esencia, ¿no? No sé si queda claro este punto. ¿Lo podría Yo sí lo resumir de entendí, nuevo, ¿no? profe? A mí no sé si me queda del todo claro. O sea, lo que yo encuentro con Duns Scoto débil es este axioma mismo que la materia es el principio de individuación. Él no da una argumentación para sostener eso y tampoco responde, digamos, después a las críticas que se hacen a eso, porque digamos, la crítica principal se podría resumir diciendo que lo que me individúa la sustancia es de todos modos un concepto, ¿no? Que me dice cuál es la forma de la cosa, para individuar tanto la forma humana como en general, como también la forma particular de Sócrates. Yo necesito la forma para individuarlo, no basta la materia. No basta decir esta es esta porción de materia y no esta otra, ¿no? No sé si me explico. El hecho mismo de señalarla, en otras palabras, ya va más allá de la materia tomada como tal. Por eso es indefendible decir que la materia es principio de individuación, porque de todos modos es la materia señalada. Aquí, claro, quiere reducirlo a señalada en el sentido que está en un espacio y no en otro, pero después también hay que señalarla de otro modo. Hay que explicar cuál es la forma, ¿no?, de esta materia para poderla individuar. De otro modo, también no se entendería la teoría de los universales porque, claro, parece concluirse, si acepto este axioma, parece concluirse que la esencia compuesta de materia y forma es particular. O sea, que toda esencia es particular. Y eso es obviamente falso,
porque hay esencias que son universales. Claro, también está la esencia particular en el sentido de esencia del individuo, esencia de Sócrates, como es Sócrates, ¿no? ¿Qué cosa individúa Sócrates? Pero también hay esencia universal, la esencia humana, universal, ¿no? Y entonces, si la esencia es universal y es necesaria para definir una cierta sustancia, cómo es posible que la materia, ella por sí sola, sea principio de individuación? Y por eso yo creo que ese es uno de los puntos débiles de la filosofía de Tomás, que él lo asume como un poco acríticamente. Mm, Bien, nos faltaría el cuarto. Claro que no tenemos muchísimo tiempo, pero bueno, vamos al menos a empezar el cuarto. El tercero lo vamos a saltar porque no es interesante para nuestro tema. En cambio, el cuarto es el más importante, ¿eh? De manera que después de mañana lo vamos a tener que terminar, pero para al menos introducirlo aquí. Capítulo cuarto. Adelante. Ah, sí, voy al tiro, perdón, vengo al tiro. Empiecen nomás a leerlo un poquito.
Bien, parece que se nos fue la hora. Bueno, leamos solamente hasta esto aquí, hasta esto amarillo, muy rápidamente, para que se fijen como en el problema y después lo seguimos conversando mañana. ¿Quién quiere leer este pedacito? ¿Puedo leer, profe? Bien. Parte nomás, capítulo 4. Aclarado el significado del término esencia en las sustancias compuestas, corresponde determinar la relación que guarda con las nociones de género, especie y diferencia. Es imposible aplicar la noción de género, especie o diferencia a la esencia en cuanto parte, como por ejemplo en los términos humanidad y animalidad, porque aquello a quien se aplica la noción de género o especie es predicado del singular concreto. Se justifica así el dicho de Avicena: la racionalidad no es diferencia sino principio de diferenciación, y por esa razón la humanidad no es especie ni la animalidad es género. Paralelamente, no se puede afirmar que la noción de género o especie se aplique a la esencia entendida como realidad existente fuera de las cosas singulares, como afirmaban los platónicos, ya que entonces ni el género ni la especie podrían predicarse del individuo. Pues no es posible identificar a Sócrates con algo que está separado de él. De nada sirve ese elemento separado para conocer al individuo singular. En conclusión, la noción de género o especie convienen a la esencia entendida como un todo, de la misma manera que los términos hombre y animal incluyen implícita e indistintamente todo lo que está en el individuo. En este sentido, caben dos acepciones para naturaleza o esencia. La primera contiene la noción propia, siendo éste su consideración absoluta. De esta manera, no se puede afirmar nada verdadero de la misma, sino lo que en tal concepto le corresponde, por lo cual todo agregado ulterior es una falsa atribución. Por ejemplo, al hombre, en cuanto a hombre, le corresponde lo animal, lo racional, y todo aquello que entra en su definición. Ser negro, blanco o cualquier otra cosa que no es propio de la noción humanidad. No se aplica al hombre en cuanto a hombre. Por eso cuando se pregunta si la naturaleza es una o muchas, se debe responder negando las dos cosas, porque la unidad y la pluralidad caen fuera de la noción de humanidad y ambas pueden corresponderle. Si la pluralidad fuese esencial a la noción humanidad, nunca podría ser singular, y sin embargo es una en cuanto está en Sócrates. Igualmente, si la unidad perteneciera a su noción, entonces la naturaleza y la de Platón serían una y la misma. La naturaleza no podría multiplicarse en muchos individuos. El segundo modo de naturaleza es su realización concreta en este o aquel... Espera que aquí termina un concepto y voy a resumirlo muy rápidamente porque ya es tarde. Está diciendo aquí, tomándolo de Avicena, evidentemente, esa es una teoría que no inventó Tomás, sino que la resume de Avicena. La Avicena que está diciendo que hay una acepción de la palabra naturaleza que contiene la noción propia, entonces considerada en sí misma. Por ejemplo, la definición de caballo considerada en sí misma, no en cuanto aplicada a los caballos, sino que considerada en sí misma. Entonces, argumenta Avicena que la definición de algo considerada en sí misma excluye también excluye también la pregunta si la naturaleza es una o muchas, ¿no? Porque esa era la pregunta acerca de los universales, ¿no? Que son, el universal es el uno que se predica de muchos, ¿no? Y entonces toda la discusión giraba en torno a esta aparente antinomia. ¿Cómo puede ser algo uno que se predica de muchos? Y entonces eso daba lugar a todas esas aporías que elenca Boecio, ¿no? Que si fuera una no podría estar en muchos al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Entonces Avicena corta aquí la cabeza al toro, diríamos, diciendo esto, que hay que negar las dos cosas. O sea, cuando se pregunta si la naturaleza es una o muchas, tomada ella por sí misma, hay que responder que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Negando las dos cosas. ¿Y por qué? Dice, argumenta Avicena siempre,
porque la unidad y la pluralidad caen fuera de la noción de humanidad. O sea, él dice, como la noción de humanidad no comprende la de unidad o de pluralidad, entonces la noción de humanidad, dice él, no es ni una ni muchas. Y con esto él piensa solucionar entonces este enigma de por qué ella después se predica de muchos, se predica de los seres, de todos los seres humanos, y al mismo tiempo se predica de cada uno, ¿no? Entonces puede ser, dice él, puede ser singular, ¿no? Porque está en Sócrates, ¿no? Y después puede ser muchas porque está en todos los demás hombres. Así él soluciona el problema. Yo los dejo pensando en esta solución con la tarea de criticarla, porque yo la voy a criticar, pero voy a escuchar primero las críticas de ustedes, qué piensan de esta solución que él da, ¿no? Que la da en esta línea, en estas pocas líneas que están aquí, ¿no? Si la pluralidad fuese esencial a la noción de humanidad, nunca podría ser singular, ¿no? Y si en cambio, si la unidad perteneciera a su noción, entonces la naturaleza de Sócrates y Platón serían una y la misma. La naturaleza no podría multiplicarse, ¿no? En muchos individuos. Entonces, él dice, la naturaleza es una, digamos, es una, porque es la misma naturaleza humana, pero se multiplica en muchos individuos. Para que pueda ser al mismo tiempo una y múltiple, ¿no? En su concepto básico no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, ¿no? Negando las dos cosas. Eso es lo principal de la postura de Avicena, que él niega que la naturaleza como tal sea una o muchas. Él dice no es ni una ni muchas porque ni el uno ni el muchos están comprendidos en la noción de humanidad. Esa es la tesis. No sé si queda clara la tesis. No entiendo mucho la propuesta, o sea, entiendo que la naturaleza no es una ni otra en cuanto no es unidad ni pluralidad, pero ¿qué es en cambio? O sea, él dice, la noción no es más que, no incluye más lo que la propia definición de la naturaleza, en este caso el ejemplo es la naturaleza humana, incluye. O sea, la naturaleza humana es ser, no sé, mamífero, bípede, racional, etcétera, ¿no? Todo lo que incluye esta noción debe predicarse de la noción. Y todo lo que no incluye no debe predicarse de la noción, ¿no? Entonces no puede decirse si es una o muchas, porque el uno y el muchos no son parte de la definición de humanidad, dice Avicena. Yo no estoy de acuerdo, por eso les dejo la pregunta para que me digan qué les parece, cuál es el punto débil, digamos, de esta propuesta de Avicena que aquí acepta o parece aceptar Tomás. Bien, los dejo entonces porque ustedes tienen clase pronto y seguimos mañana con esto mismo y después seguimos con otros textos de la Suma Teológica para completar a Tomás. Chao, profe, muchas gracias. Bien, No, profe, gusto. Ya, Ahí profe, voy a estuvo muy subir bien, muchas entonces gracias. ahí les voy a subir la pauta también. Gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igual. Espera que voy a entonces dejar de grabar.